En el video anterior vimos que es un bucle for y cómo podríamos usarlo para iterar los elementos, iterar sobre un array, es decir, cómo recorrer cada uno de los elementos del array e ir realizando la misma operación sobre ellos. Lo que vamos a ver en este video son dos bucles más que no son tan usados, pero de todas formas es importante conocerlos. El primero de ellos es el while do. Este bucle, a diferencia del bucle for, no tiene una variable de control. Por lo tanto, tenemos que proveerla nosotros desde afuera. La sintaxis es similar a la del for, es while puede traducirse como mientras. Mientras la condición sea verdadera, se ejecutará todo lo que esté dentro del bloque. Ahora bien, solamente tenemos una condición que tiene que ser una comparación, no tenemos una variable control. Por lo tanto, si simplemente declaramos y esta variable no está declarada en ningún lado, no tiene un valor inicial y no se va a ir incrementando. Lo que tenemos que hacer es, por lo tanto, declararla afuera. Digamos, y comienza en 0. Y podemos hacer que mientras sea menor a la cantidad de elementos del array, y como ya vimos, y más, agregarle uno en cada vuelta. De esta forma podemos acceder, al igual que en el bucle for, a cada uno de los elementos del array usando una variable, usando la variable i como índice. Ahora bien, si nosotros no incrementásemos la variable de control, por ejemplo, si eliminásemos esta instrucción, ¿qué pasaría? Este bucle i, que es igual a 0, siempre va a ser menor a el i más b, que es igual a 4. Es decir, 0 siempre va a ser menor a 4, y dado que no estamos modificando i, esta condición siempre va a ser verdadera. Por lo tanto, este bucle se ejecutaría infinitas veces, dado que la condición se ejecuta mientras la condición sea verdadera y dicha condición siempre va a serlo. Por eso tenemos que tener cuidado, ya que si no lo hacemos podemos terminar con un bucle infinito del que el programa no va a poder salir y que nos va a terminar tildando toda la computadora porque la memoria va a llenarse muy rápidamente. Por lo tanto, siempre tenemos que tener cuidado a la hora de usar bucles while y utilizar una variable de control e incrementarla en cada iteración. Por último, el tercer bucle que tenemos es el bucle do while, que viene a ser una variante del bucle while, solamente que el chequeo de la condición de ejecución se realiza al comienzo de la instrucción y no al principio. La diferencia es que acá agregamos la palabra clave do y al final del bloque de ejecución agregamos la condición de ejecución while. La diferencia con el bucle anterior es que primero se va a ejecutar el bucle, el bloque del bucle, y luego se va a chequear si se sigue ejecutando o no. Es decir, la primera vez se ejecuta el bloque sin chequear si tiene que ejecutarse o no. Luego chequea si tiene que ejecutarse una segunda vez. Si se tiene que ejecutar, es decir, si la comparación sigue siendo válida, vuelve a ejecutarse una nueva iteración. Y así sucesivamente hasta que esta condición ya no sea más válida. Como pueden ver, esto, si lo vemos en el browser, es exactamente igual que el bucle anterior. De todas formas, el bucle while y el bucle do while no son tan usados, sino que a la hora de iterar es más conveniente utilizar el bucle for. Volvamos ahora a nuestro ejemplo de un array de arrays. Si recuerdan, este array contenía arrays de animales por tipo, es decir, el primero incluía canes, el segundo felinos y el tercero aves. ¿Cómo recorreríamos, es decir, cómo iteraríamos a través de este array? Y por ejemplo, lo hacemos como sabemos hasta ahora con un bucle for. Lo que tenemos es que vamos a estar accediendo a los primeros elementos de cada array, es decir, a los arrays hijos. Si cargamos la página, tenemos que lo que efectivamente estamos mostrando son arrays, pero no estamos accediendo a cada elemento individualmente. Para eso necesitaríamos un bucle anidado, es decir, otro bucle for
para el cual vamos a usar otra variable de control. Generalmente cuando son añadidos se mencionan en orden y JK eh, sucesivamente. Y con lo que vamos a comparar, eh, ahí está, J y ahora vamos a ver bien el resultado de esto y vamos a analizarlo. Si recargamos ahora, ven que efectivamente estamos accediendo a cada elemento uno a la vez. ¿Por qué funciona esto? Por un lado, el primer bucle lo que está haciendo es acceder a cada elemento del array inicial, animals. Cada elemento del array inicial, a su vez, es un array. Por lo tanto, si queremos iterar sobre cada uno de los elementos de ese array, necesitamos otro bucle. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por cada array hijo, estamos iterando sobre cada uno de sus elementos. Si se fijan bien, en la primera iteración i vale 0. Por lo tanto, estamos y en la primera iteración i vale 0 y ingresa en el bucle anidado. En la primera iteración de la primera iteración, es decir, cuando i vale 0, el tamaño del array y el tamaño del array de animals 0, que es el primer elemento, tiene dos elementos, es decir, 2. Por lo tanto, este bucle se va a ejecutar mientras j sea menor a 2. Entonces, lo que estamos imprimiendo es, en la primera vuelta j vale 0, estamos imprimiendo el valor animals 0, 0. Como ya sabemos, estaríamos accediendo al primer elemento, que es el primer array, y al primer elemento de dicho array, que es perro. Luego, j pasa a valer 1, por lo tanto, animals pasa a valer 0, 1. En este caso, vamos a tener el segundo elemento del primer elemento, es decir, el primer elemento que es el array, tenemos el segundo elemento lobo. Luego, cuando j vale 2, esta comparación ya no va a ser más válida y va a terminar dicho bucle. Pero recién vamos a estar en la primera vuelta del bucle superior. Entonces, iba a sumar 1, va a pasar a valer 1 y ahora vamos a estar accediendo al segundo elemento que es este array. Y así sucesivamente. Para que esto quede un poco más claro, vamos a imprimir los valores que tienen en cada vuelta i y j. Entonces, vamos a decir animals. Dos puntos, vamos a una plantilla de texto. Vamos, como si recuerdan todo lo que va luego de un signo de pesos y llaves, se evalúa como código JavaScript. Ahí estamos imprimiendo el valor que vamos a acceder. Y acá simplemente vamos a imprimir cada una de las variables. Primero de control, i y j. Acá vamos a ver bien en el browser cómo vamos accediendo a cada uno de los elementos del array. Como ven, la primera vuelta i vale 0, es decir, este array, el array de perro y lobo. Para que sea más sencillo todavía, vamos a mostrar también el array inicial, se va a entender de forma más gráfica. Como ven, al principio estamos accediendo al elemento 0, que es el primer array, y estamos accediendo al elemento de índice 0 del elemento de índice 0. 0, 0 es perro. Si nos paramos acá, la consola también nos muestra que el índice es exactamente 0, 0. Luego, j incrementa en 1, por lo tanto va a ser 0, 1, es decir, el segundo elemento del primer elemento del array. En este caso, 0, 1 corresponde al lobo y lo está mostrando. Luego pasa al segundo elemento del array inicial, que es el array compuesto por los felinos, gato, tigre y leopardo, y pasa a valer 1, pero j se reinicia, porque
cuando arrancamos un nuevo ciclo, es decir, un nuevo bucle de la iteración superior, esta instrucción se ejecuta de vuelta. Entonces declaramos de vuelta, J se está declarando de vuelta y está arrancando nuevamente de cero. Por lo tanto, empieza de vuelta a iterar, 1, 0, es gato, 1, 1, como pueden ver, es tigre, y 1, 2 es leopardo. Nuevamente, cuando terminan de recorrer cada uno de los elementos y suma un valor, pasa a ser 2, es decir, al tercer elemento animas 2 pasa a ser el tercer elemento, que es el array de las aves, gaviota y paloma, y J vuelve a valer 0 y se vuelve a recorrer cada uno de los elementos, gaviota y paloma. Por lo tanto, esta es la forma indicada cuando queremos recorrer un array de array, es decir, usando un for anidado con otro for. Resumiendo entonces, vimos los bucles while y do while, vimos que la diferencia entre el bucle while y el do while es que el primero tiene la variable de el control de ejecución al principio, mientras que el do while lo tiene al final. También vimos que necesitamos asignarles una variable de control externa, puesto que solamente tienen una comparación de control y no van incrementando cada variable en cada iteración, sino que tenemos que hacerlo nosotros por nuestra cuenta. También vimos cómo utilizar dos bucles for anidados para recorrer un array de arrays. Vimos que de esta forma estamos accediendo a cada uno de los arrays iniciales dentro del array principal y estamos recorriendo cada uno de los ítems de dichos arrays. Luego, en cada iteración, este bucle se reinicia, vuelve en 0, pasamos al siguiente array y volvemos a partir del elemento con J valiendo 0, recorriendo cada uno de los elementos que incluye dicho array. Este es un método que se usa constantemente y por lo tanto es muy útil saber, ya que muchas veces tenemos que trabajar con arrays de arrays, por lo tanto esta es una forma estándar de ir iterando sobre cada uno de los elementos. Con esto ya tenemos un conjunto de herramientas bastante importante para poder trabajar con arrays. De todas formas, en videos posteriores vamos a ir incorporando nuevos métodos y nuevas estrategias que nos permitirán escribir el código de forma más sucinta y más legible y nos permitirán realizar operaciones comunes de forma más rápida.